Hola, el menú de hoy. Uno, el régimen de Maduro propina un golpe mortal, tal vez definitivo, a la posibilidad de una salida democrática en Venezuela. 2, se acumulan los riesgos de escalada en el Medio Oriente con la muerte de 3 soldados norteamericanos alcanzados por un dron. Y 3, revuelta de agricultores en Europa que puede tener serias consecuencias políticas. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Soy Francisco Belaunde, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Yo tengo clarísimo que Nicolás Maduro y su régimen están decididos a hacer lo que sea para impedir mi candidatura a las elecciones presidenciales. Y lo quieren impedir porque la nuestra es la candidatura que recibió el mandato de la gente en las urnas y que tiene el mandato de la gente hasta el final. Y los venezolanos votaron por mí porque nosotros vamos a derrotar a Nicolás Maduro y ellos lo saben. Y les decía al inicio, ¿no? Lo que ha pasado en Venezuela es un poco lo que se temía, ¿no? Hemos hablado de esto muy recientemente. Y es que la justicia venezolana, de la cual se puede decir difícilmente que es independiente respecto del poder político, pues ha ratificado la inhabilitación de Corina Machado para ejercer cargos públicos. Y eso la elimina en la práctica de la posibilidad de ser candidata de la oposición unida en esas elecciones que en principio, hasta ahora por lo menos, deberían desarrollarse en el segundo semestre, aunque todavía no se ha fijado una fecha para esos comicios. Por cierto, también se ha al mismo tiempo ratificado la inhabilitación a Enrique Capriles, que es el otro líder de la oposición venezolana. Con eso, pues, estas negociaciones que se habían llevado en Barbados la última vez, ¿no? Entre la oposición y el régimen, con el apoyo de Estados Unidos, han quedado, pues, casi, como dice el propio régimen, casi han quedado desahuciadas estas negociaciones. Ustedes recordarán, ¿no?, que de alguna manera lo que pasa ahora es una confirmación de los temores que surgieron cuando se dio esta famosa denuncia rara, ¿no?, del régimen venezolano, donde dijo que habían planes para asesinar a Maduro y también a varios de su régimen. Y eso implicó el arresto de varias personas, entre civiles y militares, que incluyeron también, por cierto, como lo dijimos en su momento, a personas del entorno de Corina Machado. Entonces, las sospechas, los temores que se suscitaron tras esas famosas denuncias y esos arrestos, de alguna manera, han quedado confirmados. Y la pregunta ahora es, ¿qué va a hacer Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, hay países de América del Sur que ya han reaccionado, ¿no? Uruguay, Argentina y otros han condenado esta decisión de la justicia venezolana. Pero ¿y Estados Unidos? ¿No? Estados Unidos no queda muy bien parado, porque de alguna manera ellos propiciaron estas negociaciones. Entre otras cosas, aceptaron levantar parcialmente algunas sanciones a Venezuela relacionadas con el petróleo. Ahí hay un cálculo propio de los intereses norteamericanos, pero igual, y con esta movida del gobierno venezolano, pues quedan realmente en mala postura la administración Biden. El segundo tema, pues, tiene que ver con el aumento, otra vez, del riesgo de una escalada en el Medio Oriente, con la muerte de 3 soldados norteamericanos alcanzados por un dron en Jordania. Estados Unidos, por supuesto, culpa a las milicias pro-iraníes que están en Siria, en Irak, ¿no?, de este acto. Y esta muerte obviamente significa una nueva dimensión en este enfrentamiento entre Estados Unidos y estas milicias. Hasta entonces, lo que había habido era una especie de conflicto contenido, ¿no?, si quieren, ¿no? Las milicias atacaban bases norteamericanas con efectos básicamente materiales, ¿no? En las bases, por ahí podía morir eventualmente una persona que trabajaba para los norteamericanos, pero no un soldado norteamericano. Pero ya hace unos días hubo un ataque en que hubo heridos soldados norteamericanos. Y ahora ya con 3 soldados muertos estamos pasando a un problema ya distinto y que obviamente va a significar una respuesta de Estados Unidos. Y por lo tanto, como les decía, ¿no?, el riesgo aún mayor que se produzca una escalada que pueda llevar a una guerra, si se quiere, generalizada, ¿no?
Y no olvidemos que en paralelo, ya lo hemos mencionado en otros programas, sigue todavía el enfrentamiento entre Estados Unidos y esta otra milicia pro-iraní de los hutíes en Yemen, que como saben está atacando a los barcos que pasan por la zona del Mar Rojo. Y esos ataques lo que hacen es interrumpir o en todo caso hacer mucho más difícil la navegación en esa zona, con efectos en el comercio internacional e incluso con la producción industrial, porque por ahí pasan componentes que sirven para la producción en Europa y otros lugares. El tema acá es, ¿cuál es el juego de Irán? Porque Irán lo que hace normalmente es tener enfrentamientos con Estados Unidos o con Israel, por cierto, a través de sus milicias, ¿no? Pero siempre que estos enfrentamientos no escalen demasiado para que no se vuelva una cosa incontrolable. Porque de darse eso, puede llegar un momento en que Irán esté en primera línea. Y si Irán está en primera línea, pues de alguna manera eso está en contra de su propia estrategia, pero también, como digo, eso puede generar ahí sí una guerra generalizada. Entonces, es algo que habrá que examinar muy cuidadosamente y esperar que lo que ha pasado ahora con la muerte de estos tres norteamericanos no lleve, como digo, a una aceleración de los ataques mutuos. Y bueno, el punto final son estas revueltas de agricultores en Europa, ¿no? Que están inquietando a los gobiernos y a las autoridades de la Unión Europea. ¿Qué está pasando? En varios países, hablemos de los Países Bajos, de Bélgica, Alemania, Francia, Rumanía y otros, hay manifestaciones muy fuertes por parte de los agricultores, utilizando, por cierto, sus tractores, interrumpiendo el tránsito, bloqueando lugares, en fin, manifestaciones muy fuertes. ¿Qué sucede? Estos agricultores, que por cierto en Europa constituyen una parte menor de digamos, de la población económicamente activa, ¿no? Todos los países desarrollados, sus agricultores representarán pues que entre 3, 8, 9% como máximo de la economía de esos países, al contrario, por ejemplo, de casos como el Perú, que pueden estar en 15, o en África, que pueden estar en 40% de la economía. Allá es mucho menor, pero igual tienen, digamos, un peso social y político importante. Bueno, ¿qué pasa con estos agricultores? En particular, están protestando contra el Pacto Verde. ¿Qué cosa es el Pacto Verde? El Pacto Verde es una medida adoptada, ¿no? Un consenso adoptado por la Unión Europea para luchar contra el cambio climático. ¿Y eso qué implica? Pues adoptar medidas que también tienen consecuencias en la actividad agrícola. Por ejemplo, vemos algunos casos. Por ejemplo, se dice vamos a reducir, como ya se ha hecho, las subvenciones al diésel, que como saben es un combustible muy contaminante y que es utilizado por los agricultores para su maquinaria. Y no solamente eso, también tenemos el caso que se están restringiendo el uso de fertilizantes considerados contaminantes y por lo tanto eso hace que también los costos financieros para los agricultores se vuelven aún más problemáticos. Otro tipo de medida también es restringir la ganadería, en particular, por ejemplo, los Países Bajos. ¿Por qué? Porque también la ganadería es una fuente, como se sabe, de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, esas medidas están obviamente restringiendo la rentabilidad de la actividad agrícola y sobre todo para los pequeños agricultores, o los están asfixiando financieramente. Y entonces, claro, ante eso se entiende perfectamente esas protestas. Es un poco como si los gobiernos han adoptado estas políticas contra el cambio climático sin necesariamente haber consultado con los agricultores o haber tenido en cuenta un poco las preocupaciones de los agricultores. Ese es precisamente el reproche que se les hace a los gobiernos. Y acá lo preocupante es que estas protestas están siendo aprovechadas, obviamente, por aquellos partidos considerados de extrema derecha, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, los Países Bajos, que están ahora en una posición, en las últimas elecciones, ¿no? Están en una posición de poder formar un gobierno, siguen las negociaciones, pero ahí están. Y en otras partes también. Ellos aprovechan esta revuelta para montarse, ¿no? Y, digamos, hacer, digamos, toda su política, su campaña, su propaganda, aprovechando ese descontento. Y la cosa es aún más inquietante si se tiene en cuenta que en junio próximo se van a desarrollar las elecciones para el Parlamento Europeo. Y ahí se teme efectivamente que los partidos llamados de extrema derecha tengan un resultado que podría poner en riesgo el funcionamiento de la Unión Europea. Así como se pueden imaginar en Bruselas, que es la capital de la Unión Europea, y por supuesto en las capitales de los demás países de la Unión Europea, pues están un poquito nerviosillos ante esa perspectiva. Hemos llegado así al final del programa de hoy. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Chao, chao.
Chao.